ustedes que aspiran a puestos políticos, Amarilis desde el Senado y María de Lourdes desde la Cámara, ¿qué presión o qué medidas ustedes entienden que pueden aportar ahí? Si ese es el pensamiento supongamos que él gane, si ese fuera el pensamiento del gobernador de turno y ustedes ya entraran a esos puestos también. Mira, a este tipo de personas hay que hacerle frente desde el mismo momento en que expresan esa intención. Cuando él hizo ese anuncio, una de las cosas que yo dije públicamente es que él no estaba capacitado para correr a un puesto a la gobernación de la isla porque estaba haciendo un compromiso para violentar nuestra Constitución y para atacar la dignidad de los habitantes de esta isla. Muchas veces se señala Rosselló nada más. Hay que tomar en cuenta que dentro del Partido Popular existen senadores y representantes totalmente aliados con estos mismos sectores fundamentalistas, también haciendo acuerdos con estos sectores, y que en el caso del candidato a la gobernación del Partido Popular ha habido una tibieza en sus expresiones que nos hace dudar de cuál es su postura real en torno a las comunidades LGBT. Sí, no ha asumido una postura No ha asumido clara. una postura clara. Yo esperaría que luego de este evento todos ellos y ellas se reevalúen, reflexionen y cambien sus posturas, pero probablemente eso no va a pasar. La historia nos dice que eso es muy poco probable. De llegar al Senado o aún no llegando al Senado, en cualquiera de las dos posiciones, mi intención es continuar la lucha por la equidad de las personas LGBT, señalando como se ha hecho, como lo hemos hecho en el pasado desde distintos colectivos, la existencia de estas personas en nuestro entramado gubernamental. Lo que sí es bien importante es tener presente que en el Senado y en la Cámara un voto hace la diferencia. Y eso lo hemos visto consistentemente, pero yo particularmente lo pude atestiguar en el año 2013 con los proyectos de ley para las comunidades LGBT, que hubo que pescar los votos uno por uno y esas votaciones se ganaron al pelo de un voto. Así que una persona con valores y principios dentro del Senado y Cámara hace la diferencia.